Unidad 6, violaciones a la ley y penalidades. Esta es la unidad en la cual ninguno quisiéramos estar. En la Florida, cualquier persona puede poner un reclamo en contra de un licenciado. Cuando hablamos de licenciado, hablamos de un broker o un sales associate, cualquiera de los dos. Cualquier persona puede presentar un reclamo y el reclamo puede ser anónimo. O sea que ni siquiera tiene que decir quién es el que está poniendo el reclamo. La queja sí tiene que ponerse por escrito en un formulario uniforme que tiene el DVPR con tal propósito. Y el reclamo, pues, en contra de alguna violación que haya cometido el licenciatario acerca de los estatutos de la Florida, las normas del DVPR o las normativas de la FREC. Debe darse el nombre del licenciado y cuál fue la violación que cometió. Después de cumplido ese proceso, bueno, la queja puede ser anónima, ¿verdad? Hay que presentarla por escrito, pero se considera legalmente suficiente si hay una presunta violación sustancial de alguna de las leyes y el DVPR tiene razones para creer que esa violación es verdadera. Se han visto casos de que un agente, por envidia contra otro, pone denuncias falsas. Y cuando ellos hacen el chequeo preliminar, se dan cuenta que es simplemente una rivalidad de dos agentes por la zona y entonces descartan la queja cuando no hay un soporte físico real de que la violación existe. Pero si ellos piensan que hay pruebas suficientes para considerar que sí hay una violación a la ley, entonces el siguiente paso que se da es mandar a investigar. La comisión, el DVPR, tiene unos oficiales de investigación que son los que entonces van a solicitar los suponen, a tomar juramentos, a tomar declaraciones, a recopilar todas las pruebas que haya para investigar si hay la violación o no es una violación. Si hay una violación criminal, eso se puede notificar a una corte criminal. Entonces, una vez establecida la queja, aunque sea retirada por el DVPR, aunque sea retirada por la FREC, el DVPR puede continuar con la queja. Eso es como en los casos de que una mujer llegue, el hombre le pega y pone la denuncia. Aunque ella vaya a retirar la denuncia, la policía, la denuncia continúa, ¿verdad? Entonces acá, una vez que la queja ya ha sido colocada, aunque el que la puso la retire, el DVPR puede continuar investigando. Porque mucha gente puede poner una queja porque le deben dinero. En las quejas que se ponen en el DVPR no es una corte, no van a devolver dinero, no van a hacer que la persona reciba ninguna compensación. Lo único que pueden hacer ellos es poner sanciones contra el licenciado, que pueden ir desde una penalidad o multa, la suspensión, ponerle un periodo probatorio o revocarle la licencia. Entonces, cuando alguien va en contra de un licenciatario en la FREC, el propósito es perjudicarlo en su licencia fundamentalmente, ¿correcto? Entonces pueden administrar en este proceso de investigación juramentos y tomar declaraciones, examinan demandados, testigos, demandantes, piden citaciones, realizan auditorías, en fin, hacen todo lo que es una investigación y como todo proceso de investigación concluye con un reporte investigativo y ese reporte se le entrega al panel de causa presunta. Ese reporte de investigación se le entrega al panel de causa probable o causa presunta y ese panel de causa probable son 2 miembros de la FREC. Ya vimos que son 7. De esos 7 escogen por lo menos uno tiene que tener licencia, o los dos con licencia o uno con licencia, uno sin licencia. Pero en todo caso son 2 miembros del panel de la FREC que van a revisar el documento investigativo y ellos van a determinar si, se mantiene confidencial por hasta 10 días después de que se encuentre la causa probable y ellos son los que van a determinar si eso continúa o se detiene allí. Si la falta que está cometiendo el licenciatario es grave contra la salud o el bienestar económico del público, pueden ordenar una suspensión inmediata. Pero la suspensión inmediata no es tan inmediata. Una vez que ordenan la suspensión, el agraviado tiene 30 días para defenderse y suspender la suspensión inmediata. Entonces, solamente cuando ya se convierte en efectiva, es decir, después de los 30 días, es que la licencia quedaría suspendida. El secretario del DVPR puede emitir esa suspensión inmediata, también llamada orden de suspensión de emergencia u orden definitiva. El paso 3, donde el panel de causa probable, formado por 2 miembros de la FREC, entonces analiza esto y tiene un límite de 30 días para determinar si existe la causa probable o no. Si considera que no hay motivo suficiente, el DVPR podrá continuar con la causa 10 días después y puede descartar el caso, descartarla con una carta de orientación o en cualquier caso van a enviar una notificación por escrito de los resultados al demandante y al demandado de que la queja ya ha terminado. O sea, este panel de causa probable es el que va a determinar si existe y continúa la queja adelante. Aunque el panel de causa probable la deseche, todavía el DVPR podría continuar con la causa 10 días después de que la otra lo haya desechado.
Si considera y el caso sigue adelante, entonces le van a mandar al demandante y al demandado el resultado. Si terminó, si la queja se encontró sin efecto, que no hay lugar al reclamo, entonces le informan a las dos partes. Si sí hay lugar, entonces sí se pasa un reclamo formal, el paso 4. El reclamo formal o reclamo administrativo es donde ya vieron que sí hay una queja, sí hay una falta a la ley, y entonces el DIVIPR le presenta un reclamo formal al licenciado y el licenciado tiene 21 días para responder si es inocente o es culpable. En esos 21 días, él recibe también la elección de derechos. La elección de derechos es que básicamente le dan el derecho a escoger entre tres cosas. Una es que él puede declararse culpable y esperar la sanción, sin hacer nada más. La segunda es que él puede pedir que le hagan una auditoría, le hagan una, ¿cómo se llama esto? Es una... Ser escuchado para que él presente, digamos, las razones por las cuales eso sucedió, pero aún así no se declara inocente. Y la tercera es que él acepte quiera declararse inocente, entonces pida que haya una audiencia formal. Son una audiencia informal o una audiencia formal. La audiencia informal es donde él no cuestiona los hechos, o sea, acepta la culpabilidad, pero quiere justificar las causas, las razones de lo que pasó. Y en la audiencia formal él sí pretende declararse inocente y presentar pruebas de su inocencia. También el demandado puede acordar una estipulación. Una estipulación es llegar a un acuerdo fuera de tener que llegar a la audiencia. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha estado en una corte, que cuando va uno a la corte por un ticket de velocidad o de una luz que se haya comido, se acerca el fiscal y te dice, mira, esa penalidad tiene una multa de $300 y 3 puntos en la licencia. Entonces le dan a uno la opción de pagar menos y no tener puntos en la licencia, y si el juez lo acepta, se adopta la estipulación. Aquí viene a ser lo mismo. El demandado, el licenciado, podría acordar una estipulación, pero esa estipulación tiene que ser aprobada por la FREC. Si la FREC la aprueba, entonces puede ser que la estipulación sea una multa, una sanción, una suspensión, un periodo probatorio, lo que hayan determinado. Ahora, si él escogió fue una audiencia informal, lo que va a suceder es que entonces él presenta por qué pasó lo que pasó. Digamos, en un caso concreto, en Florida, en Atlanta, pasó que un agente fue a mostrar una casa y en la última una abeja le picó la oreja. Y entonces ya se sintió mal, no quería mostrar la última que quedaba en el día. Pero el cliente le dijo, bueno, pero si la última está vacía, ¿por qué no me dejas que yo la vaya a ver? Préstame la llave. Entonces el agente le prestó la llave para que fuera a ver la última casa del día, con el compromiso que al día siguiente iban a seguir viendo casas y le iba a devolver la llave. Pero el cliente se tomó la libertad que vio esa última, y como era verano y todavía había luz del sol, entonces decidió ir a ver la que tenían programada para el sábado a las 10 de la mañana. Y cuando llegó en la noche a la casa de la clienta, la señora la encontró en paños menores en la sala con sus hijas, y pues él entró sin permiso, fuera de hora, y eso es muy delicado. Entonces, aquí pues la persona podía simplemente aceptar la culpabilidad y esperar que le pongan la sanción a que hubiera lugar. Podía haber una audiencia informal donde él entonces podía explicar, bueno, lo que pasó fue que yo la presté para que viera una sola casa, no para que viera la del día siguiente. O podría también entonces ir a una audiencia formal donde ahí sí tendría que decir que fue que le robaron la llave o dar alguna justificación de que él se demuestre como inocente, que él no tuvo la culpa de lo que pasó. Entonces, en ese caso, se nombra un juez de derecho administrativo que tiene que haber sido alguien que haya sido abogado del miembro de la Florida, de la barra de la Florida, y esa persona que funge como juez administrativo escucha las partes, escucha las versiones, ve las pruebas y emite un reporte de recomendación final, que puede ser una penalidad, una revocación, una suspensión, pero ese reporte no es definitorio porque este juez de derecho administrativo es solamente para aconsejar al FREC sobre el curso de acción. Ese reporte se le dan a la FREC los 5 miembros que quedaron excluidos. Recuerda que al principio el panel de causa probable formado por 2 quedaron excluidos 5. Entonces los 5 que no participaron al principio en la revisión del informe son los que van a ver esta orden definitiva y son los que van a tomar la decisión si se sigue la recomendación que dio el juez de derecho o la que ellos consideren, porque el informe del juez de derecho es solamente una orden de recomendación. El que toma la decisión final son los 5 miembros de la FREC acerca de lo que van a proceder o hacer en contra del licenciatario. El paso 8 es la apelación. Una vez que le dan la sanción, que puede ser una suspensión temporal o puede ser una revocación permanente,
el licenciado tiene 30 días para presentar una apelación y entonces suspender la suspensión que tuvo. Y esta suspensión pues queda hasta que finalmente en una orden final ya se obtenga la revocación permanente. Entonces, para obtener esa orden de suspensión definitiva, el tribunal emite lo que se llama una orden de sobreseimiento, que es la que detiene, o escritura de right of supersedida, que es la que detiene la ejecución de ese procedimiento. En todo caso, todo este es los procedimientos a los cuales se puede someter a alguien que haya incurrido una penalidad en contra de alguna de esas legislaciones. Lo que puede hacer la FREC es poner penalidades administrativas exclusivamente. Si uno quiere reclamar daños civiles y reclamar dinero, hay que ir a través de una corte civil. Si quiere reclamar daños criminales porque lo estafaron o si siente que le hicieron fraude, hay que ir a través de una corte criminal. Entonces, lo que hacemos por la FREC únicamente es el reclamo de sanciones administrativas y multas que pueden ir hasta la revocación de la licencia. Dentro de esas penalidades administrativas puede estar la denegación de una licencia. Alguien que haya sido acusado repetidas veces de delitos contra las leyes del real estate, puede ser que entonces en el momento de aplicar para una renovación le sea denegada la renovación. O también le pueden suspender la licencia, que puede ser hasta 10 años, o la revocación, que la revocación sí es permanente. La denegación evita que el solicitante pueda renovar su licencia, obtenerla por primera vez si es que, por ejemplo, tiene delitos contra la honestidad, o que la pueda renovar si es que tiene muchas faltas en su haber. La suspensión es una pena temporal que puede tener hasta un máximo de 10 años. Compartir comisión con una persona que no tenga licencia puede ocasionar la suspensión o la revocación de la licencia. No registrar una sucursal tiene una penalidad para el broker de 90 días con la licencia suspendida. Practicar sin una licencia válida y activa desde 3 años de suspensión hasta la revocación. Si se publica información falsa de un listing, hasta 1 año de suspensión y hasta $5,000 de multa. Publicar información falsa es poner, por ejemplo, que una casa tiene 5 habitaciones cuando tiene 3, por ejemplo. Emitir opiniones sobre un título. El título es la escritura, el título de la casa. Uno no es abogado, el único que puede emitir opinión sobre un título es un abogado. Por consiguiente, si damos información sobre un título, hasta 1 año de suspensión o $5,000 de multa. 6 meses de suspensión y hasta $5,000 de multa si es sobre un título. Y fallar en seguir los requerimientos de un listing, que se refiere a que uno no publique la casa. Por ejemplo, si uno lista una casa y pone en el contrato que 3 días más tarde la va a poner en el MLS, fallar en hacer eso, la penalidad es hasta 3 años de suspensión y $5,000 de multa. Se supone que cuando nos dan un listing es para que lo publiquemos en las bases de datos. Muchos agentes tratan primero de vender la casa entre sus inversionistas y sus amigos, y si consigue el permiso del vendedor para hacerlo, le diga, mira, dame 5 días, por eso yo la vendo directamente, pero ya el 5.º día hay que publicarla. Pues ya no hacerlo estaría fallando. ¿Ah? Se puede tener off-market ciertos días, pero no, el cliente tiene que estar notificado. Claro, el cliente tiene que saber que... O sea, que no la empiezan a promocionar. Que está fuera del mercado. Off-market fuera del mercado. Fuera del mercado es que no está listada. Que no está listada, sí. Uno puede tener un contrato de exclusividad para vender una casa, pero si la tiene off-market es que no la ha puesto en el MLS para que todo el mundo la vea. A eso se refiere el off-market. En comercial, a los inversionistas les gusta comprar propiedades que no están en el mercado. Pues si ellos compran una propiedad off-market a buen precio, luego la pueden vender en el mercado a un precio más alto. Entonces, pero uno tiene que, si el listing dice que 3 días después la va a publicar, tiene que tenerla publicada en esos 3 días después. Entonces, dentro de la penalidad administrativa está la revocación de la licencia. Si el titular de la licencia, en este caso la revocación es permanente, y una vez que una licencia ha sido revocada, no se puede obtener en ningún otro estado. Pues la revocación en un sitio ya te impide que tenerla en algún otro lugar. Si es culpable por segunda vez de actos deshonestos, negligentes o incompetentes, hasta 1 año de suspensión, hasta la revocación de la licencia y una multa de hasta $5,000. La penalidad máxima es $5,000. Generalmente esa es la más alta que tiene. Si está la persona acá en prisión o institución mental, también le revoca la licencia. Por ejemplo, alguien que encuentra que hizo fraude, además de que va a la cárcel, pues pierde la licencia por haber cometido fraude. Si es culpable de crímenes deshonestos, si hay una violación de cualquier regla del capítulo 475, puede ocasionar la revocación o actuar en real estate con una licencia inactiva. Esto también puede ocasionar la revocación de la licencia.
que fue lo que yo les contaba ayer de una gente que recibió $800 con la licencia inactiva, que estaba practicando real estate con una licencia inactiva y por consiguiente la perdió, se la revocaron. Puede haber una revocación sin perjuicio. Eso es en el caso que le den a uno la licencia, pero sea por un error de ellos. Ustedes mandan la aplicación, pagan los fees y de pronto les llega la licencia, aparece que tienen licencia. Si la causa es de ellos, pues lo que van a hacer es que la van a revocar, pero no ocasiona ningún prejuicio para uno porque el error fue de la frego del DVPR en otorgarla antes de haber pasado el examen. Pero eso es solamente en el caso de que la situación haya sido una licencia adjudicada sin haber cumplido con los requisitos previamente. Otra penalidad que pueden dar es la noticia de no cumplimiento. Eso es cuando uno no cumple con alguna de los requisitos del marketing, por ejemplo, o si la penalidad es menor y es por primera vez, lo único que ponen es un llamado de atención, una carta que le dice, mire, una carta de orientación, pero si ya es reincidente, pues pueden haber sanciones mayores. Yo tuve una noticia un notice of non-compliance, porque cuando recién saqué la licencia y conseguí mi primer listing, le tomé fotos y le puse con Photoshop la página web mía. Entonces, y la subí al MLS. Y resulta que eso no se puede hacer. Tampoco puedo subir fotografías que tengan el cartel de mi compañía Real Estate o mi nombre. Las fotos tienen que ser limpias solamente de la casa sin ninguna publicidad. Y yo no sabía eso. Yo pensé que yo podía publicitar en el MLS. Entonces no se puede. Y por supuesto, pues recibí una noticia de no cumplimiento. Me sacaron el listing y hasta que no cambié las fotos no los pude volver a subir. Pero no trajo ninguna penalidad económica. Sin embargo, no cumplir con la publicidad ciega sí trae una penalidad de $500, aunque sea la primera vez. Después, la otra penalidad que pueden dar es una citación para que vaya alguien a declarar o ponerlo en un periodo de prueba, un probation. Entonces, esa noticia de no cumplir es un aviso de incumplimiento. Si es por primera vez y no hay un daño económico, lo que le dan es 15 días para que se corrija el daño. Y pues al cumplir oportunamente, pues si no se cumple oportunamente, puede haber una citación o un procedimiento disciplinario adicional. La citación la puede emitir el DVPR o la División de Real Estate para violaciones menores. Se tienen 30 días después de la citación para aceptar o rechazar la violación. Si no pasa nada, pues puede ser que entonces cierren el caso, o si hay un cuestionamiento debe hacerse por escrito dentro de los 30 días de haber recibido la sanción. Y la multa que pueden poner por sanciones menores son de $100 a $500, siendo $500 la máxima para esas sanciones menores. Probaciones que pongan la licencia en un periodo de prueba, o sea que te están observando, pues, para ver qué pasa. Eso sucede por violaciones menores que lleven a una pena, por ejemplo, realizar un curso de ética. Luego tenemos las penalidades civiles. Las penalidades civiles tienen que ir a través de una corte civil. Si alguien, por ejemplo, compró una casa y se confió en que el techo estaba bueno y el techo se cayó, puede demandar. Entonces debería demandar al que hizo la inspección, también demanda generalmente al dueño de la casa, al que vendió la casa, a todas las partes involucradas. Pero una corte civil lo máximo que va a conseguir es un resarcimiento por los daños causados del techo que se cayó. Si considera que fue estafa, tiene que acudir a una corte criminal. Si el broker falla, por ejemplo, en pagar la comisión al Celsa Associates, el Celsa Associates lo puede demandar a una corte civil exigiéndole el pago de sus comisiones. Lo que no puede hacer un Celsa Associates es llevar a la corte a un cliente, comprador o vendedor para que le pague una comisión, porque eso solamente lo puede hacer es el broker. ¿Okay? Las penalidades criminales. Aquí hay 3 tipos de penalidades criminales que se pueden cometer. El first degree misdemeanor, ofensa menor de primer grado, que es no cumplir con devolver el dinero cuando vendemos una lista de rentas. ¿Se acuerdan que le mencioné que yo podía vender una lista en $1,000 y el cliente tiene 30 días para encontrar una propiedad rentada? Si dentro de los 30 días no encontró nada, le tengo que devolver el 75%. Si la lista no está actualizada, le tengo que devolver el 75%. Si yo no cumplo con esa devolución, me puede demandar y la penalidad es de hasta $1,000 de multa o 1 año de cárcel, de prisión. Eso es si no cumplo dentro de los 30 días. Y la otra penalidad es una felonía de tercer grado o delito mayor de tercer grado, que es practicar real estate sin una licencia. La penalidad puede ser $5,000 de multa y 5 años de prisión. Todas las demás otras penalidades, como publicidad ciega, todas las otras demás se llaman ofensas menores de segundo grado. Todas las otras. Y la penalidad es una multa de $500 y o 60 días en prisión. Y ahí entra cualquier violación a las reglas, normas u órdenes, son consideradas violaciones menores de segundo grado. Entonces son 3 nada más las que hay. La violación de primer grado, que es contra vender una lista de rentas y no devolver el dinero. Las ofensas menores de segundo grado y el delito mayor de tercer grado, que es practicar bienes raíces sin una licencia.
Entonces, la sanción de primer grado es no proporcionar información precisa y actualizada del alquiler a cambio de una comisión o de un fee. Esa es $1,000. La felonía de tercer grado es practicarse una licencia de real estate y la multa es de $5,000 por cada caso y 5 años de prisión. Se debe referir a la oficina del fiscal del Estado. El Fondo de Recuperación de Bienes Raíces, Real Estate Recovery Funds, es un fondo que mantiene generalmente $1 millón y ese fondo lo tiene la FREC. Y ese fondo es para compensar los daños que alguien haya sufrido por causas de una negligencia o mala fe de un agente de bienes raíces, un licenciado de bienes raíces. Supongamos el caso que alguien pregunta sobre el techo está bueno y dice sí, está bueno. Y el cliente se confía y el techo se cae. Entonces el cliente va a demandar. Si no hubo un home inspector de por medio y entonces encuentran que el agente es culpable por no haber recomendado que se hiciera una inspección y por haber omitido una opinión falsa sobre el techo, entonces una corte puede obligarle a pagar los daños causados por la caída del techo. Si en una corte es declarado culpable y tiene que pagar y el agente licenciado no tiene para pagarlo, este fondo de recuperaciones se los presta. Pero le presta un máximo de $150,000 y hasta $50,000 por cada caso. O sea que lo máximo que podría cubrirle es 3 casos hasta un tope de $50,000 cada uno. Ahora, ese dinero no es regalo, es un préstamo. En el momento que lo presta, la licencia queda suspendida hasta que los pague más los intereses. Para que alguien presente un reclamo, el daño tiene que haber ocurrido dentro de los 2 años de haber pasado el acto, de haberse caído el techo, o máximo 4. O sea, no puede pasar más de ese tiempo porque los contratos son ejecutables por 5 años. Entonces, el máximo tiempo para introducir un reclamo es dentro de los 2 años de que sucedió el acto, o a más tardar 4 años, y tiene que haber obtenido una resolución en una corte. El demandante tuvo que haber tratado de cobrarle a la gente, y en vista de que la gente no le pagó, entonces la FREC le paga con el Fondo de Recuperaciones, con un préstamo del Fondo de Recuperaciones. Ahora, esos $50,000 es máximo por transacción, pero para daños compensatorios directos. Daños punitivos no los paga. Por ejemplo, si la persona, el daño del techo fueron $20,000 y ella quiere reclamar $30,000 más por daños punitivos, por intereses, por daños psicológicos, eso no lo paga el fondo. Nada más pagaría los $20,000 del daño directo de reparar el techo. Y hasta un máximo de $150,000 por el titular, es el monto máximo que le presta. Ahora, ese fondo mantiene generalmente $1 millón. Cuando el fondo cae por debajo de eso, del medio millón, lo que hacen es que suben las tarifas. Y cuando ya alcanza el millón, bajan las tarifas que uno paga por tener una licencia. Normalmente la tarifa está en $125 cuando están con el fondo por debajo, y cuando el fondo sube al millón están en 85, que es lo que están ahora, para nuevas licencias, porque para renovaciones generalmente son $30 o $35. Anual. Cada 2 años, cada renovación. La suspensión obligatoria, el titular de la licencia se suspende al momento del pago del dinero y la licencia no se la van a restablecer hasta que no haya pagado el dinero y los intereses. El reclamo que resulta de una EDO. Hablamos que la EDO es cuando el broker le solicita a la FREC que diga cómo va a distribuir los fondos. Si la FREC le dice, déselos al vendedor y el comprador demanda, entonces la FREC está autorizada a reembolsarle al corredor hasta $50,000 de lo que él tenga que pagar en una corte. No hay ninguna medida disciplinaria en contra del corredor porque él está actuando siguiendo las instrucciones de la FREC. Y también le pagarían abogados y costos de tribunales en que pueda incurrir. Se los reembolsaría la FREC al broker sin ningún tipo de penalización, ni multa, ni es dinero prestado, no hay ninguna penalidad en contra del broker. El dinero pagado al Fondo de Recuperación es solamente para daños compensatorios. Si es daño punitivo, si es daño triple, intereses, no se van a pagar con el fondo. Únicamente se pagan los daños directos compensatorios de lo que ocasionó el agente de real estate o la falta de pericia del agente de real estate. ¿Quién no puede realizar un reclamo? La esposa demandante. No puede ser dinero para ellos mismos, pues para la pareja, ¿verdad? Tampoco el titular de la licencia que está actuando en sus funciones en la transacción. Tampoco un reclamo contra un titular de la licencia que no tiene la licencia válida y activa. Este fondo es para brokers que tengan la licencia válida y activa. Un reclamo presentado contra un titular de la licencia que él mismo era el dueño de la propiedad o la controlaba él mismo. O sea, los fondos no pueden ser para pagarse él mismo tampoco. Ni un reclamo contra una corporación o una sociedad de corretaje. Otro término importante, abuso de confianza es romper una promesa o incumplir una promesa. El incumplimiento de promesa más frecuente que se da en el real estate es que yo te diga,
si no la vendo, te la compro. Entonces, es legal, es perfectamente legal que yo haga esa promesa si la voy a cumplir. Y generalmente la ley obliga que si yo te firmo un contrato, si me firmas un contrato de venta por un año para que yo la venda y yo te prometo que te la voy a comprar al cabo del año, al mismo momento que firmo el contrato de exclusividad por un año para venderla, debo firmar también el contrato de que te la voy a comprar en un año, para que quede firme que la promesa se va a cumplir, porque al haber un contrato de compra-venta, pues ya está demostrado que voy a cumplir la promesa. Commingle es mezclar fondos. Ya vimos que es poner más de $1,000 en la cuenta de escrow del broker, o 5,000 si es de property management. Concealment o encubrimiento es ocultar información. Es que el dueño me diga, mira, ese piso está roto y yo me lo calle, o oculte información o mienta. Conversión es sacar dinero de la cuenta de escrow, es robarse el dinero del cliente. Y negligencia culpable es fallar en prestar atención, cuidado diligente a los deberes que tiene uno como agente en la transacción, que es cuidar las fechas, estar pendiente de que se haga la inspección antes de la fecha, estar pendiente de que el préstamo esté aprobado antes de la fecha, porque no hacerlo de esa manera podrá ser acusado uno de negligencia culpable de no ser negligente, pues. Otros términos, la incapacidad de rendir cuentas y entregar fondos es que uno no sea capaz de devolver el dinero que le dieron para un propósito. O sea, que no entregues cuentas, pues. Fraude es engañar a alguien intencionalmente. Material fact o hecho sustancial es toda información que se considera relevante que pueda afectar el valor de la propiedad. Por ejemplo, que una persona se murió en la casa no es un hecho relevante, porque el hecho de que se haya muerto adentro, se haya colgado de una pared, de una lámpara, no significa que la casa pierda valor. Solamente hechos relevantes se consideran aquellas cosas que podrían afectar el valor de una propiedad. Por ejemplo, si la propiedad se encuentra cerca de una gas station donde se comprobó que hubo un liqueo de gasolina, eso sí es un hecho relevante porque esa podría estar contaminando la propiedad si se encuentra cerca. Un cambio de zonificación es un hecho relevante. Si una persona está comprando una casa porque tiene la parada de autobús al frente y el agente real estate se entera que la parada de autobús la van a mover 4 cuadras más adelante, es un hecho relevante porque el que la está comprando porque tiene la parada de autobús al frente. Aunque eso no afecta al valor de la casa, pero si la casa fue condicionada a esa razón, pues algo que debería informar, ¿no? Y moral turpitude o vileza moral es cualquier conducta contraria a la honestidad o las buenas normas, como girar cheques sin fondos, malversación, robar, ¿verdad? Girar toda esa clase de cosas es vileza moral o conducta moral.